Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente en sintonía. Agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Hemos ido promocionando durante varios días esta actividad que tenemos nosotros en Dechali, citas con Dechali precisamente, en el que estamos invitando a diferentes personalidades de nuestro entorno empresarial. En esta ocasión queremos hablar acerca de la situación económica en Bolivia post-coronavirus. El tema económico definitivamente es un asunto que tiene muy preocupados a toda la población. No solamente es el tema de salud lo que nos está preocupando, sino también el tema económico y en especial, en particular, a los emprendedores, a los empresarios, quienes tienen negocios de diferentes tamaños en diferentes sectores de la actividad comercial. Y para esta ocasión me he permitido invitar al licenciado Walter Herrera Céspedes, quien aparte de ser cliente de Dechali, también es un amigo personal para el conocimiento de todas las personas que nos están siguiendo, que se están conectando a esta transmisión. Quiero comentarles que el licenciado Walter Herrera es candidato a doctorado en economía en la Universidad de Barcelona, España. Además, es máster en macroeconomía y finanzas de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Es economista de profesión, es gerente del Centro Europeo de Odontología y tiene otro tránsito también en la actividad académica. Ha sido rector en dos universidades privadas en nuestra ciudad. Querido Walter, te doy la bienvenida, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación nuestra y más que todo queremos, todos nuestros clientes, nuestros seguidores, quieren escuchar una opinión de una voz que pueda hablar con propiedad acerca de temas económicos. Gracias, querido Walter, por estar junto a nosotros en esta ocasión. Gracias a ti, Ramiro. Gracias por considerarme, sobre todo tu amigo, que esa es la parte que más resalto. Sí, soy cliente de tu empresa, he visto el desarrollo de tus productos, te considero un emprendedor. Y bueno, ojalá tal vez algunas ideas, algunos pensamientos de mi persona y tal vez algo de experiencia, porque sí he estado en el sector público, he estado en el sector privado. También hemos compartido contigo un sector que intermedia entre los dos o una institución que intermedia entre ambos, ¿no? Para ver realmente las vivencias y cómo de repente podemos ayudar a todas las personas que en este momento están conectadas contigo. Gracias, querido Walter. Siempre es un gusto conversar contigo. Yo, en lo particular, aprendo muchísimo de ti, de tus experiencias, de tus consejos, de tus recomendaciones. Esta no es una ocasión muy grata, digamos, para conversar, pero yo quiero que a través tuyo, digamos, aportar a nuestra gente, a nuestra comunidad. Han habido muchas personas y actualmente siguen ingresando muchas preguntas a esta transmisión. Y quisiera empezar, si te parece bien, querido Walter, con algunas preguntas y te las voy a transmitir más o menos tal cual nos están llegando. Una de ellas dice, ¿qué es la recesión económica y cómo afectará a la economía de las empresas en Bolivia? ¿Qué opinas acerca de esto, Walter? Bueno, una recesión económica es muy simple de definir en facilito, es cuando un país no produce, cuando un país no genera valor agregado, si quieres, cuando un país no trabaja, cuando en un país no hay movimiento económico, ¿no? Tanto en la parte real, para decirlo un poco en difícil, significa que no hay producción de bienes, servicios, no hay empresas, sean públicas o sean privadas, no hay quien esté innovando, generando cosas, y por el otro lado también tiene un efecto monetario, tampoco hay plata, ¿no? En simple, eso es una recesión económica. Un país que comienza a bajar sus ingresos, comienza a producir menos, cada vez menos. Y si esto es sostenible en el tiempo, pues es grave, ¿no? Porque a veces hay algunos decaimientos tal vez de la economía, pero vuelve a subir. Una recesión ya tiende a ser un poco más prolongada. Y ahí hay varios efectos, tanto macro como microeconómicos, ¿no? Y obviamente una recesión económica al país que tenga la mala suerte de ingresar dentro de este círculo vicioso de una recesión económica, claro que lo va a afectar, siempre lo va a afectar. Va a depender obviamente de las características de cada economía,
cómo pueden recuperarse, cómo pueden afrontarla. Hay recesiones económicas que a veces son efecto de algunas causas externas, otras también por políticas internas. Entonces, ahora que hablamos un poco del coronavirus, es como que una persona está muy enferma y hay que ver cómo la recuperamos, ¿no? Entonces, dependiendo del país, dependiendo de la salud del país, ¿es cierto? Una recesión económica le va a afectar mucho, le va a afectar poco, va a ser muy rápido de salir o muy lento. Eso ya depende de cada país. Claro. Ahora, esta recesión económica puede durar corto tiempo, puede durar mucho tiempo, va a depender mucho, me imagino yo, desde la perspectiva económica de cuán preparados estamos, cuántas reservas nosotros como país tenemos, me imagino. Claro, claro. A ver, a nosotros, particularmente ya Bolivia, esto del coronavirus, obviamente es un shock externo, no lo esperábamos, no ha sido efecto de ninguna política económica ni pública interna, es algo que ha venido y no solo a Bolivia, sino a todos los países del mundo. A ver, Ujú. estamos todos afectados por esta enfermedad que de por sí va a hacer que nuestra actividad productiva disminuya en Claro. general, la actividad general de todo el mundo. Y ahí está comenzando esta disyuntiva donde están diciendo o salud o economía. Claro, o salud es nos quedamos todas en casa, pero en casa, o sea, nuestra producción se reduce, ya no estamos yendo a nuestras fuentes de trabajo, ya no estamos yendo a la fábrica, al consultorio, a la clase, ya no estamos haciendo todo eso. Obviamente se va a reducir versus salud. Nos quedamos en la casa y nos aislamos del contagio. ¿No ve? Entonces, y tal vez salvamos la vida. Es una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva, y estoy hablando en castellano, porque en inglés se dice trade-off, pero eso es un término económico. En castellano es una disyuntiva entre qué vamos a hacer, ¿no ve? O un poco relegar la parte económica para mantener la vida, ¿no? O al revés, o dónde encontramos ese equilibrio mágico, donde podamos realmente tener economía y al mismo tiempo salud. Ahora, como te decía, depende del país, ¿no ve? Hay países que pueden estar mucho más preparados. Hay países que de repente su sistema productivo depende de algunos factores que ellos pueden manejar muy fácilmente. Por ejemplo, sectores que están muy relacionados a la parte tecnológica, tú sabes, muy intensivos en capital, donde de repente el trabajador va a poder seguir trabajando desde casa, ¿no? Entonces, esos países de repente tienen más posibilidades de sobrellevar económicamente esta descompensación de salud y producción. Pero hay otros países donde tenemos mucha actividad económica que depende del trabajo de la gente en la calle, de la gente en su fuente de trabajo, de la gente vendiendo en un mercado. Eso es lo complicado, ¿no? Y más aún, ahí se suman otros factores. Y perdón, pero por la comparación un poco, pero tenemos tal vez algunos países también algunos problemas de base, no digamos enfermedades de base como ponen en riesgo a las personas que ahora están enfermas de coronavirus. Tenemos situaciones conflictivas de base. Por ejemplo, para nosotros una situación conflictiva de base es que dependemos todavía de la producción de nuestros commodities, de la extracción de commodities, ¿no? Que son sacar gas natural, sacar algunos minerales y prácticamente con poco proceso productivo exportarlos. Entonces, ¿a qué mercado nos enfrentamos? A mercados externos. No es nuestra decisión, incluso muchas veces, ni los volúmenes ni los precios. Entonces, ahí sí tenemos un problema más que sí nos puede debilitar. ¿Cuál es? Por ejemplo, la caída de los precios del petróleo. ¿Nos va a afectar? Por supuesto que nos va a afectar, ¿no? En algún momento ya conversamos, decía, el precio, o sea, ¿cuál es la relación? El precio del gas se calcula a partir de los precios del petróleo, ¿no? Se hacen parametrizaciones cada 3 meses, ¿no? Para ver cuánto más o menos va a ser el precio del gas natural que nosotros exportamos a dos mercados principalmente, Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, hasta donde nos permiten los datos económicos, el presupuesto general de la nación consideraba para este año 2020 un precio del petróleo promedio del barril de petróleo crudo de $60, ¿no? Claro, Pues hemos llegado a menos de 20. O así sea, es. y es como decir que tú piensas tener mucha plata o una cierta cantidad de plata, no digamos mucha, una cierta cantidad de plata a futuro, dependiendo de cuánto vas a vender tu mercado, tu producto en el mercado. Pero de afuera, sin que tú quieras, se bajó el precio. Te dicen, no vas a tener plata.
No vas a, tienes que ver otras maneras de dónde conseguir esos recursos para cubrir tus necesidades. Y en este caso, ¿qué necesidades? Las necesidades que tiene toda la población a través de un Estado. Las necesidades de salud, las necesidades de educación, las necesidades de inversión pública, ¿no ve? Entonces, tal vez esa es nuestra situación de base que nos pone en una posición un poquito más débil que quizás otros países. Ahora te voy a decir que es la más débil. No, ¿no? De repente hay economías todavía que están más frágiles de nosotros o tienen otras situaciones que un poco las ponen más delicadas. Pero no podríamos decir que la nuestra es una economía que está altamente tecnificada o que tiene un uso intensivo de capital y que tenemos un aparato productivo totalmente diversificado y que si no producimos televisores, pues vamos a producir autos y si no producimos autos, vamos a producir, no sé, radios o vamos a producir algún bien o misma maquinaria para producir otras cosas. No la tenemos, ¿no? Claro. Entonces, todavía nuestra economía depende mucho de los precios internacionales y de la exportación de los recursos naturales. Ese es nuestro problema, que sí nos complica, además, un problema externo que no lo hemos querido, que nadie lo ha pensado, como es el coronavirus, ¿no? Claro, claro. Este fenómeno del coronavirus definitivamente es un asunto imprevisto. Nadie lo ha nadie lo ha visto venir. El efecto social y económico es grande, afecta a todos los países y a muchas empresas, lógicamente, dentro de los países, ¿no? Y también se puede entender que hay países que tienen mayor capacidad de resistencia y así como hay empresas también a nivel Bolivia que van a tener mejor capacidad de resistencia frente a estos ataques. Valoro mucho la respuesta, tu opinión, tu comentario respecto a esto. Y a medida que vas explicando este asunto, estás respondiendo algunas preguntas que ya también nos está haciendo la gente. Quisiera entrar un poquito más ya en detalle, más puntual. Hay una de las preocupaciones de la gente y dice, ¿cuál sería el poder adquisitivo del salario mínimo actual? ¿Qué opinas al respecto? Claro, a ver, el poder adquisitivo de un salario se mide muy simple. A ver, es en realidad lo que tu salario puede comprar, ¿no? Y para eso hay dos mediciones. Una es cuánta plata tienes, así de simple, y la otra es los precios de las cosas que vas a comprar, ¿no? Puedes tener mucha plata, los precios pueden ser muy altos, compras poco. A ver, puedes tener poca plata, los precios muy bajos, hay que ver. Si el poder adquisitivo es cuánto puedes comprar, ¿ya? Nuestro salario mínimo vital, ¿no? Ahorita que está un poco más de los 2.000 bolivianos, se hace en base a una canasta, algunos cálculos y todo eso. Obviamente, las primeras repercusiones cuando en una economía está faltando producción, volvemos a lo anterior, cuando una economía no trabaja, cuando la gente está obligada a reducir su capacidad productiva, por priorizar de repente la vida en ese caso y tantas cosas, obviamente los bienes van a escasear, no solo en Bolivia, en todas partes del mundo. ¿Cuál es el primer impacto de corto plazo inmediato? Pues la caserita de la esquina lo sabe, pues aumento mi precio, ¿no? Antes mi libre de tomate costaba 5 pesos, ahora hay menos, ahora cuesta 10. Es más difícil producirla, es más difícil traerla, es más difícil almacenarla, dependiendo del bien. El efecto inmediato es precios. Entonces, con tu mismo salario, precios más altos, tu capacidad adquisitiva, de hecho, disminuye. Por eso es que los países, y también el nuestro ahorita, están muy enfocados en controlar precios, ¿no? Sabemos que estamos produciendo menos o de alguna manera nos está costando producir lo mismo. O sea, no es tan fácil como antes. No voy a comprar, no sé, un servicio, quiero viajar en una línea aérea, voy, me compro el pasaje y mañana estoy en otra ciudad de Bolivia. Ahorita no puedo, es costoso, ¿no ve? Es casi imposible, aunque puede ser que tenga muchísimo dinero, pero me está costando demasiado hacer simplemente un viaje, ¿no ve? Entonces, es obvio, los precios tienden a subir, es más difícil producir y tristemente hay ese efecto automático. Es bien difícil ponerlo tal vez a simplemente
a una actitud discrecional de algunas personas y decir, están aumentando los precios porque quieren hacerse más plata. Tal vez no sea eso. Es simplemente porque cuesta mucho más ahorita traer, aunque ya esté producido, cuesta transportar más caro porque ya no hay tantos camiones, no les dejan salir, ¿no ve? Pueden ser por muchas cosas. Efecto en precios, tienes que comprar menos. Entonces, todos ahorita los estados están tratando de controlar precios, controlar. Por eso es que sale la alcaldía con su equipo a los mercados, a ver que se venda al mismo precio, todo lo demás, ¿no? Porque no quieren justamente que haya esa disminución del poder adquisitivo. Pero ahorita estamos en eso, en algo que te jala automáticamente, aunque el vendedor no quiera, ¿no ve? Porque a veces no solo es por el hecho de que voy a ganar mucha más plata y me voy a aprovechar esta situación, es que porque está más costoso traer algo o producir algo o hacer algo. De hecho, ¿no ve? Y por otro lado tienes una demanda que te lo está pidiendo. Entonces, automáticamente el precio tiende a subir. Tiene que venir la autoridad a decirte, no subas el precio. Dos efectos posibles, ¿no? Dos efectos posibles. De acuerdo, no subes el precio, pero ya no lo haces más. ¿Para qué vas a decir si de repente hasta me está costando más caro traerlo que lo que vendo? Hasta pierdo plata. No lo hago. Efecto, causas escasez. Inmediatamente. Y eso se vuelve otro círculo vicioso. Causas escasez y la gente sale desesperadamente a comprar. Con más plata y otra vez presionas a que los precios suban. Porque alguien te lo va a traer, pero más caro, ¿no? Y por el otro lado, viene ya, digamos, la autoridad con una sanción dura, nadie sube precios, absolutamente nadie, control, un policía al lado de cada vendedor, utópicamente hablando, ¿no ve? ¿Qué pasa? Se generan los tristes y llamados mercados negros, ¿no ve? Donde tal vez tú dices, ya de acuerdo, no voy a vender, está bien, pero por abajito te voy a vender cuando no esté el soldado a mi lado, más caro, obviamente. Eso es los efectos a veces de los controles de precios, ¿no ve? Tristemente, esa es la pérdida del valor adquisitivo. Okay. En esa misma línea, Walter nos entra una pregunta y dice, ¿qué se podría hacer para conservar el valor adquisitivo del dinero? ¿Qué recomendarías, Walter? Esa es una pregunta bien Es difícil, ¿no? delicada, Sí, claro. es delicada. Mira, a corto plazo, no sé, tal vez a corto plazo es un poco difícil. A corto plazo, a nivel macroeconómico, lo que los estados hacen es su única salida, es decir, salir a controlar precios, no hay otra manera, a corto plazo, o sea, mañana, pasado, a eso me refiero a corto plazo, ¿no? Porque no puedo mover ninguna otra cosa, ¿ya? Salir, controlar, buscar algunos equilibrios, tratar de incentivar un poquito que la economía siga nomás produciendo con cierta normalidad, decirles a los camioneros que van a pasar nomás las fronteras, por ejemplo, ¿no? No poner mucha restricción, hacer esa difícil decisión entre o te cuarenteno al 100% y tienes salud, o te suelta un poquito para que puedas aprovisionar y sabemos que hay riesgos de salud en este momento. A corto plazo es control de precios, a muy corto plazo, pero a mediano y a largo plazo tal vez sí. Por el lado de las autoridades, seguir fomentando la producción, facilitar de alguna manera, controlar este flagelo que tenemos ahorita con este virus que nos ha entrado y dar políticas que incentiven, porque tienes que bajarle los precios a los productores de alguna manera, les tienes que bajar sus costos, ¿no? No le pongas más trabas. Si ya es difícil producir por algo, pues ahora ayúdale un poco. Yo como Estado, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué cosas él me da a mí directamente? Me da impuestos, aportes, tal vez a algún tipo de fondo. Puedo tal vez intermediar con algún otro sector privado porque soy Estado y tengo la facultad de hacerlo, para ser muy concreto. Créditos en los bancos, no paguen 3 meses. Son dos privados, pero yo tengo mucha tuición sobre el sector financiero, yo Estado. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, como con los alquileres. Eso es bien difícil, ¿no? El sector financiero es un sector oligopólico, oligopolio significa muy, o sea, pocos, pero que se pueden identificar, o sea,
a los bancos los podemos contar y sabemos cómo actúan uno y el otro, ¿no ve? Tal vez alguna intermediación ahí. Entonces, como Estado, ¿qué tengo que hacer? Tratar de bajarles un poquito los costos a los productores, a los que hacen economía, a los que están generando economía. Y ahí están las políticas que está haciendo también nuestro Estado, sin necesidad de comparar con los otros, ni decir están muy bien o están mejor, o este es mejor o este es peor, no lo sabemos, pero tienen que atacar la parte de los costos para abaratarlos. Ahí está, por ejemplo, el diferimiento que han hecho del IUE, está bien, apretaba mucho el IUE, yo como, y tú también como empresarios pequeños lo sabemos cuánto, que el 25% de nuestras utilidades, obviamente después son descontadas del IT, pero el 25% de nuestras utilidades se van al Estado, ¿no? Obviamente es complicado para el sector empresarial. Ahora, sabemos que eso es para dar bienes y servicios, está bien, pero quien lo pagamos de inicio somos nosotros. Han diferido, no te van a apretar en este momento el cuello para que pagues eso. Si es una obligación, no te la están perdonando, Se pero está sí la vas solamente a pagar. postergando, digamos, la fecha de pago, ¿no? Eso es, están postergando la fecha de pago. Eso le impacta al Estado directamente, ¿eh? Porque el Estado también funciona con plata, ¿no? Así Y es. tiene que ver de dónde va a sacar ahora plata, ¿no? Esa es otra complejidad. El IUE, por un lado, han salido algunas comunicaciones, por ejemplo, de las AFPs. Las AFPs es el ahorro de todos los bolivianos, obviamente, es plata del trabajador, en otras palabras. Pero por cuestiones de liquidez, ¿no? Y ahorita incluso de movilidad y para desplazarse de un lugar a otro y todo eso, están dando un tiempito para que se pueda pagar un tiempito más, ¿no? Porque de repente hay muchos microempresarios que no podemos movernos y 4 o 5 horas a la semana no nos alcanza, ¿no? Y más con tantas agencias de bancos cerrados, ¿no? Así es. Entonces te Así están diciendo, apenas acabe la cuarentena tienes que ir a pagar, de acuerdo. Otra cosa, por ejemplo, la seguridad social de corto plazo, que es nuestro sistema de salud, también te da un tiempito más, 5 días, ¿no? Pero por lo menos ya dices, en esos 5 días voy a correr y voy a pagar, pero te están dando un poquito de respiro y todo eso. Y bueno, y lo del sector financiero, como te decía, es un sector que sí necesita regulación por definición, más allá de toda cosa. Sector financiero, bancos, son pocos y el Estado debe regular porque trabajan con los ahorros de los bolivianos, los bancos, ¿no? Entonces, ahí sí ha podido hacer una intermediación entre dos sectores, el que tiene créditos, ¿no ve? Y quien le da los créditos, pero no es su plata tampoco, es plata de los bolivianos, una partecita es su plata, ¿ya? Eso, entonces hay intermediario y ha dicho, oye, no los presionaremos a los empresarios, ¿no? No los presionaremos, que no te paguen unos 3 meses, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eso ha sido más o menos la forma, ¿no ve? De hacer esto. Ahora, claro, hay otros problemas, ¿no? Que esto, o sea, te corta al mismo nivel a toditos, o sea, a altos, a bajos, a flacos, a gordos, a todos. Y no, y la verdad es que igual que las personas, igual que los países, las empresas también son diferentes. Tienen diferentes necesidades, tienen diferentes capacidades para afrontar una crisis, ¿no? Dependiendo generalmente de su tamaño. es. Ok. Lógicamente, hablar de economía es un tema bastante sensible. Algunos aspectos corresponden al tema de política económica que definitivamente a veces el gobierno tiene que tomar acción. En relación a esto, Walter, ¿consideras pertinente un incremento del tipo de cambio? Mira, eso es una decisión de política pública. Ya, Ujú. actualmente, o sea, al menos en teoría se supone que el tipo de cambio es un precio, es el precio de la divisa, ¿no? Y este se genera a partir de los mercados de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Está en difícil, ¿ya? En bien facilito, o sea, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio. ¿De qué? De un producto, de un bien. ¿Cómo se llama ese bien? Dólar. ¿No ve? ¿Cuánto vale una naranja? 2 bolivianos. ¿Cuánto vale un dólar? 6.96. Es igualito, nada más, ¿no? La particularidad del dólar es que a diferencia de la naranja, tú con la naranja sales, digamos, a Chile o al Perú y quieres pagar tu taxi con 3 naranjas, no te aceptan, ¿no? En cambio, si quieres pagar con $3, sí, porque el dólar es una moneda aceptada en todo lado. Por eso es que llega a ser una divisa, ¿no? Por eso es que tanto nos referenciamos al dólar, porque es una moneda, es un bien, es algo que se acepta en muchas partes del mundo.
en la mayor parte del mundo. También hay otras divisas. Está el euro, ¿no? Está las libras esterlinas inglesas, que también mucha gente guarda su platita en libras esterlinas, porque son economías fuertes y sólidas. Por eso es que mucha gente también tiende a ahorrar en dólares, ¿sabes? Porque son economías fuertes, sólidas, que muy productivas, muy diversificadas, que es bien difícil que se caiga y que el valor de ese dólar caiga. Es bien difícil, ¿no? Es muy difícil. Por eso es que mucha gente tiende a ahorrar en dólares. También pueden ahorrar en euros. Antiguamente, y no sé, de repente ahora también, ahorran en piedras preciosas, ahorran en metales, ahorran, por ejemplo, en oro, ¿no? Mucha gente ahorraba en oro, ¿no? Porque saben que el oro en el tiempo va a mantener su precio y todo eso. Son buenos tipos de divisas que la gente puede hacer, ¿no? Entonces, hablar de una devaluación ahorita, eh, primero que la economía no está abordando este aspecto de manera directa. Me refiero más que todo a las políticas estatales. No es el momento ahora para tocar tipo de cambio, ¿ya? Si bien el mercado te va a empujar a llevarlo a un lado o al otro, pero tú con ciertas herramientas de política cambiaria lo puedes regular un poquito, ¿ya? Porque si decimos que es un precio libre entre la oferta y demanda de dólares, ¿no? Automáticamente cambiaría el precio del dólar cada día, ¿no? Pero el Estado, a través justamente de algunas herramientas y de alguna institución, puede regularlo o mantenerlo en un margen, un poquito detenerlo. Y eso es lo que en este momento yo te puedo asegurar va a ser, por lo menos este gobierno, ¿no? Tiene que hacerlo. Y ya más viendo las políticas de largo plazo y después qué va a pasar, bueno, ya sabrán qué análisis van a hacer, ¿no? Pero en el corto plazo, movimientos de tipo de cambio en esta coyuntura es un poco difícil, porque si bien están bajando nuestras exportaciones, también van a bajar nuestras importaciones. O sea, podemos llegar al mismo equilibrio, ¿no ve? No es una variable ahorita fundamental, creo yo, que nos estemos enfocando, ¿no? En hablar en tipo de cambio. Y creo yo que todavía tenemos la capacidad como para sostener y agarrar ese tipo de cambio. ¿Ya? Ah, Todavía tenemos la capacidad. No estamos con presiones inflacionarias todavía, ¿no? claro. Hay una relación muy directa entre precios y tipo de cambio, porque hemos dicho que el dólar es un bien más. Suben todos los bienes, también sube el dólar. Es un bien más, se hace más caro todo, ¿no ve? Pero todavía no estamos con presiones inflacionarias. Ya no estamos con presiones inflacionarias. Entonces, sí estamos en vistas de un shock fuerte externo y vamos a ver ahí cómo los economistas, los que están al mando de nuestra economía, pues tienen que realmente desde desempolvar sus libros, que es muy importante saber lo que ha pasado en otros momentos de la historia, en otros países, en estas situaciones, ver el contexto general, entender nuestra realidad, porque también nosotros tenemos una realidad muy particular. Sí. En Bolivia hay una economía informal tremenda, ¿no? Que, o sea, mueve mucho dinero, que mueve mucha economía. Entonces, hay que entender todo eso, ¿no? Y sacar realmente los mejores resultados. Yo creo que eso, pero lo van a definir posteriormente. Ahorita no lo veo como algo que esté y sea crucial, que te digan mañana va a subir tipo de cambio. No, no, no. Eso es de mediano plazo, más o menos, tal vez, no sé, y cómo lo verá en los siguientes meses este gobierno o el otro. Yo creo que el siguiente Ajá. gobierno. Mm. Definitivamente obedece a diferentes factores, ¿no es cierto? No se puede tomar una decisión a la ligera, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede, cuánto tiempo, digamos, vamos a estar sumergidos en este periodo de crisis, ¿no es cierto? Hay un tema que tocaste tangencialmente, el shock que está ocasionando el coronavirus en nuestra población. Mucha gente ya está pensando en que los índices o el índice de pobreza se va a incrementar en nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que debería de suceder para llegar a esa situación? A que nuestros índices de pobreza se eleven a esa magnitud, Walter. Bueno, hay una serie de indicadores de pobreza que te miden cuán pobre es la gente de un país, ¿ya? En términos muy generales, son variables más de largo plazo. O sea, es muy difícil que hoy día te midan cuántas personas pobres hay, de aquí a 2 meses te digan, uy, han aumentado los pobres al doble. Es imposible.
generalmente los indicadores de pobreza que son socioeconómicos tienen variabilidad o se pueden observar en un mediano plazo, es decir, unos 2, 3 años, ¿no? A ver, la verdad, de manera muy particular, es mi opinión, es, eh, es un poco complicado todavía ver si la pobreza va a aumentar en Bolivia. Yo creo que después de este shock, como todos los shocks que han habido mundialmente, las economías salen con un nuevo ímpetu. O sea, es como tú que va a terminar tu cuarentena y vas a salir a la calle a querer hacer todas aquellas cosas que has dejado de hacer, ¿no? Igual, la economía después de los shocks tiene un levante, un repunte inmediato, ¿no? Entonces, eso puede ser que equilibre, iguale, de alguna manera amortigue y que realmente de aquí a unos 3 años, porque antes no lo podemos hacer, ¿no? De aquí a 3 años, 2 años, volvamos a medir nuestros indicadores de pobreza y los comparemos con el de ahora. Y vamos, no se disminuyeron en nada. Lo que sería incorrecto es decir, digamos, de aquí a 2 meses vamos a ser más pobres. No, eso es totalmente incorrecto, ¿no? Puede ser que tengamos más problemas. Mira, hace 3 meses podríamos decir que éramos mucho más ricos cuando no había coronavirus. No, yo creo que ahorita no. Nos está costando, la situación está más difícil, hemos dejado de producir todo esto, pero ahorita no podemos, o sea, llegar a una conclusión de que ahora Bolivia es más pobre que hace 3 meses. No podemos, ¿no? Entonces son cosas cíclicas y algunas ni siquiera cíclicas, algunas muy coyunturales que te marcan, que te van marcando cómo un país va. Entonces, para decir que Bolivia va a mejorar o va a empeorar su pobreza, nos veremos de aquí a 2 años, ¿no? Porque son resultado de políticas de mediano plazo. Y ahí sí vamos a comparar 2020 con 2022. Claro, claro. Lógicamente va a haber algún efecto, ¿no es cierto?, sobre la economía de las familias, ¿no? Es un tema delicado, ¿no es cierto? Hay Claro. una pregunta sumamente interesante que nos ha llegado y dice, ¿considera que una inyección de dinero a la economía luego del coronavirus sea una mejor opción para salir de la situación en la que estaremos? Interesante pregunta, Walter. No, para justamente contestarle al amigo o a la amiga que nos está, Juan Carlos se llama. Juan Carlos, para contestarle, a ver, es una solución. A ver, ¿qué está pasando? Estamos dejando de producir, estamos priorizando la vida, eso es lo que más o menos así lo entendemos. La economía va a mermar, es un hecho, va a mermar. Ahora, una economía tampoco no se cae en 2 meses o un mes, ¿no? A no ser que sea, que te digo, ya una catástrofe mundial, pero no que en ese nivel. Haciendo un paréntesis, incluso muchas las comparan con lo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de afectados y todo eso. Pero las condiciones de base son diferentes, ¿no ven? Ahora mismo, o sea, podemos hasta de alguna manera paliar muchas situaciones a través de los medios de comunicación, del Internet, de todo eso, entonces seguimos, ¿no? No estamos en una situación tal vez con, tantos, con tanta disminución de actividad como en una guerra. Pero a lo que nos pregunta Juan Carlos, claro, hay formas en que hay que mover otra vez la economía. Sabemos que estamos dejando de producir, estamos disminuyendo nuestro trabajo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para producir más? Ahí el gobierno en este caso que está dirigiendo el Estado, la economía del Estado, tiene que hacer cosas inmediatas. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Ya te he dicho hace un momento, o sea, las cosas comienzan a escasear, la plata comienza a escasear porque el productor no recibe por eso, entonces tiene que meter plata en la economía. Esas son políticas ortodoxas del libro. ¿Qué significa ortodoxas? Que han seguido una teoría y se han hecho así y funcionan. Sí. Todos los países están metiendo plata a sus economías para que la gente tenga plata para ir a comprar las cosas. ¿No? Por eso es que estos bonos que ahora han sacado, por ejemplo, esto del bono familia, ¿no ve? La misma canasta familiar que están dando, es además de que para la gente tenga sus bienes, es para que la economía un poco se sostenga. A pesar de que suban los precios un poco, la gente tenga plata. A pesar de que la gente no esté trabajando, la gente tenga plata. Es para eso. ¿Y quién te da plata? ¿Quién puede darte plata? En este caso, el llamado a que mueva la economía es el Estado.
Es el Estado. Papá Y el Estado. Estado puede hacerlo de muchas formas, ¿no? Una de esas es a través de bonos. Otra vez, pero política de muy corto plazo. Cuidado, ¿eh? Porque el Estado no puede estar toda la vida regalando plata, ¿no ven? Para que todos vivamos bien. Esto es muy coyuntural, muy de ahora por esta situación. Porque ya te he dicho, puede haber una presión inflacionaria. No tienes plata, van a subir más los precios, no tienes plata. Entonces estamos arruinados. Hay disminución del poder adquisitivo, el salario y todo. El gobierno te dice, toma más plata para que si por si acaso algo te suban de precio o como no estás trabajando y no tienes plata, no puedes comprar, ahora puedas comprar. Al mismo incluso, pero ve y cómprale para que ese señor que te está trayendo la lechuga, la zanahoria, no sé, tenga incentivos para volverte a traer, porque sabe que le vas a pagar, sabe que le vas a comprar, ¿no? Y no más bien diga, ah, es que no hay plata aquí, tampoco yo hago, y ahí sí entramos en tu pregunta inicial en una recesión más grave. Entonces el gobierno en este caso está haciendo lo que tiene que hacer. Tampoco eso sea algo, y lo están haciendo todos los países. Todos están inyectando plata a su población para que la demanda en términos económicos se mueva, para que haya con qué comprar, o lo que a veces decimos con el taxista, para que haya pues platita en el bolsillo, ¿no? Para que todos tengamos platita y podamos comprar. Ahora lo difícil y tal vez las críticas que surgen es, ¿a quién le damos esa plata? ¿Cómo lo hacemos? O sea, sería lindo realmente decir, tú la necesitas, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. ¿Y cómo hacemos eso? Es Hablando ya en la difícil, ¿no? Muy práctica. difícil. Claro, ¿cómo sabemos quién la necesita y quién no? ¿No ve? Mm. Ahí surgen tantos problemas de riesgo moral, se llama, de gente que de repente no necesita, pero va a ser el primero en estar ahí pidiendo, ¿no ve? Y hay otros que también se va a sentir al otro lado, va a decir, yo necesito, pero no me llega ni un peso. Yo sí necesito. ¿Cómo discriminas? ¿Cómo segregas? ¿Cómo segmentas? ¿Cómo? No hay forma, es bien difícil. Tendrías que tener una base de datos magnífica, espectacular de todas las personas que viven en tu país, saber sus ingresos, sus gastos, sus deudas, absolutamente todo. ¿No ve? Y no se puede. Entonces tienen que aproximarse. Por eso es que dicen, bono familia, ¿no? Van a ir para, en proporción a los hijos de que estén en primaria y en maternal y todo aquello, ¿no ve? Para las personas de escuelas fiscales. Es una aproximación, dice, esta gente necesita porque tiene hijos en edad escolar en primaria. Y los de secundaria, ¿quién te dice que tú seas papá de dos hijos que estén terminando el colegio? Seas un zapatero que está, pero trabajando día y noche y no tienes, no te va a llegar el bono familia. No, pero es que ya están en secundaria, pueden ir a trabajar, alguien los bolivianos son súper creativos. Es decir, pero mandarlos a tus hijos a trabajar, ya son grandes. Pero no es la idea, ¿no ve? No es la idea. Entonces tratan de aproximar a quién le damos, cómo podemos realmente tratar de que llegue la ayuda a quien la necesita. Pues no sabemos quién realmente la necesita. Bueno, pero veamos, una aproximación son estos niños que están, las familias de estos niños que están en edad de primaria, de parvulario, de todo esto, en colegios fiscales, bono familia, ok. Ya, pero y los otros sectores también comienzan a decir, oye, y yo soy de colegio, como te decía, yo estoy en secundaria, a mí no me dan, y aparece por allá el albañil y aparece por allá el zapatero, que de repente tiene, ya no te voy a decir, tiene la mala suerte que sus hijos no están en primaria, ¿no? O sea, mala suerte en ese sentido, ¿no? Porque si no recibiría también la de toda familia, o buena suerte, bueno. Entonces ahí crean ya la canasta, ¿no? La canasta que obviamente viene en primera intención a darte la alimentación para tu familia, todo eso, pero también quieren ayudarte económicamente, quieren que la economía del país se estabilice. Entonces ahí aparece esta canasta, pero ¿a quién? Entonces tienen otra vez que buscar un grupo que puedan controlar, un grupo que puedan controlar, un grupo que puedan contar, que puedan decir, él sí, él no. Entonces, ¿cuál es ese grupo? Pues ya les han dicho, los que reciben el bono Azurduy, las personas que estén recibiendo la renta dignidad, que son personas mayores de 60 años, se aproximen. Obviamente, muchos vamos a quedar descontentos, desconformes. También va a haber muchas empresas que van a quedar desconformes, ¿no? Muchas personas van a decir, yo necesito, porque a mí no me llega. Pónganse del otro lado. ¿Y cómo yo sé que tú necesitas? Pues que yo necesito. Pero entonces escríbeme una carta, mándame un WhatsApp, no sé qué voy a hacer para que me cuentes. Y por ahí me estás mintiendo. ¿Me entiendes? Es bien difícil aproximarse a eso. Entonces siempre no se va a poder dar la cobertura absolutamente a todos los que lo necesitan, lamentablemente. Hay que ser imaginativos. Ahí, en vez de repente poner los peros y decir a mí no, a ti sí,
Tal vez hay que cortar y decir, yo tengo una idea, daremos a este grupo de personas y cubrimos de esta, pero ¿cómo los calculamos? ¿Cómo los concentramos? Así. Hasta la parte operativa se vuelve difícil. ¿Cómo les pagamos? Les llevamos hasta su casa, ¿no? Que salgan a la calle, no pueden. Es bien complicado, no es tan simple. Entonces siempre van a haber personas que se van a sentir marginadas en las ayudas, siempre. Ahora que esto tiene otro efecto, que es un alto costo para el país, ¿no? El país es como una familia, es como una empresita, tiene que sacar plata de algún lado. Ahorita el papá está dando plata a los hijos para que los hijos puedan subsistir en una etapa súper difícil. Pero el papá o la mamá llega un momento en que dice, yo ¿de dónde voy a sacar plata? Igual es un Estado, igual ya de dónde sacamos la plata, ¿no? Ayudas internacionales, tal vez algún crédito. Yo creo que también los grandes países, los grandes fondos multilaterales, obviamente, van a comenzar ya y por exigencia de los otros países, tal vez a dar créditos más blandos, ¿no? Fondos de cooperación para que esto se recupere un poco en el futuro, ¿no? Mm. En el contexto internacional, Walter, hay un presidente, presidente de El Salvador, Bukele, que ha llamado la atención con sus políticas de ayuda social, en el que, por ejemplo, te leo solamente algunas, dice, la moratoria de pagos de 3 meses ha decretado una suspensión de pago por 3 meses sin interés de agua, luz, teléfono, alquiler de casas, créditos bancarios, etcétera. O sea, no solamente es una medida que pueda afectar al sector público, sino también a los privados. Es una determinación que engloba a muchos sectores. Está ofreciendo un subsidio de $300 al 75% de hogares salvadoreños durante la crisis. Si la crisis dura 3 meses, pues van a ser $900 para cada familia. Es súper interesante estas medidas, pero ¿cuán sostenibles pueden ser en el tiempo, Walter? Hay muchas personas que dicen, esta es una medida demagógica, y hay otras personas, lógicamente el pueblo, la mayoría de la gente que las aplaude, pero en el plano real de la economía de los países, ¿cuán sostenibles pueden ser? Ah, eso hay que preguntárselo al presidente de El Salvador. ¿Por qué te digo? Guatemala es, perdón. El Salvador. Salvador, ¿no? Sí. Eso hay que preguntárselo porque él sabe. Él sabe si va a tener la plata para poder mantener estas medidas de manera sostenida. Es bien especial esto, ¿no? Porque una decisión económica a veces puede ser muy objetiva, puede ser en base a un análisis muy muy preciso, pero aquí entran otras variables y eso ya cada gobierno los mide. ¿A qué me refiero? Es igual como cuando tú haces con un niño, y perdón por la comparación, ven hijito, te voy a dar un dulce. Tu hijo va a decir, eres el mejor papá, ¿no? Eh, hijito, esta noche quédate en el internet o con tu televisión hasta las 2 de la mañana, tranquilo, hasta cuando tú quieras. Tu niño te va a aplaudir, es más, va a decir, papá es bueno, papá me deja hacer lo que yo quiera, ¿no ve? Pero papá, esto es lo fácil, papá. Ahora tú sabes, claro, de repente eres un papá que puedes dejar a tu hijo hasta las 5 de la mañana, total, que no estudie, que no gana, porque tienes millones de dólares debajo del colchón y sabes que cuando crezca, no importa, le vas a dar el auto, la casa, lo vas a mantener a él y a sus hijos más y todo, y bueno, y va a ser feliz y siempre se van a querer los dos, ¿no ve? Pero si sabes que eres un papá que en poco tiempo no vas a poder cubrir muchas cosas y que de repente te das cuenta además que al darle esas cosas le estás haciendo cierto daño, pues muy popular en el momento, muy popular, qué lindo, regala, hace todo, ¿no ve? Pero después hay que ver cómo va a ser esto, si va a ser sostenible o no. Depende, la respuesta es ahí, depende de cada país. Y es más, depende del gobernante de turno. Esta vez sí depende del gobernante de turno. Solo él sabe si realmente estas políticas van a ser sustentables a lo largo del tiempo o es por mantenerse súper bien en esta temporada de crisis, porque también en estos momentos los gobiernos están tambaleando, ¿eh? Todos. Claro, es el momento de las críticas.
en Argentina, en Brasil, El Salvador, en todo lado. A ver, ¿qué hace el gobierno en esta situación? Y obviamente, los que no están en el gobierno le van a sacar de lo todo y de nada lo malo. ¿Ve? Y hasta de repente, si pueden hacerlo, lo van a hacer caer para fluir, porque tal vez los intereses pueden ser muy diferentes, o todo el mundo cree que yo lo voy a hacer mejor que él. No es así, ¿no ve? Tal vez no es así. Entonces, en este caso, los gobiernos, te digo, para mí que están haciendo una valoración muy fuerte entre lo que es sus políticas de popularidad sociales, que obviamente también les permiten gobernabilidad. O sea, si tienen a la gente tranquila y contenta ahora, de repente van a poder hacer y pasar el momento, ¿no ve? Y después, bueno, esperemos que sepan de dónde van a sacar la platita para devolver lo que se han prestado, o de repente saben mucho y tienen mucha platita debajo del colchón, que la gente no lo sabe. De repente esos países son muy ricos de alguna manera, ¿no ve? Pero más que todo, ahí sí entra la responsabilidad del gobernante y saber buscar ese equilibrio entre popularidad inmediata para que no te bajen en poder, ¿no? Y Y lanzar esas sostenibilidad, medidas ¿no? que, claro, y lanzar esas medidas que tal vez no te hagan tan popular, pero te pueden hacer tambalear, ¿no? Pero que tal vez muy dentro de ti, tú como buen papá digas, hijo, no comas dulces, papá te odio, hijo, vete a la cama temprano, papá no te quiero, pero hijo, es por tu bien. Pero eres su papá, pues, o sea, él no ha votado por ti, no te va a cambiar de papá y te va a dejar sin plata, sin trabajo, ¿no? El papá es el papá, todavía tenemos esa hegemonía sobre el hijo. Lamentablemente, con el gobierno pasa igual, ¿no? Porque es el hijo quien escoge al papá, ¿no? Es la población quien escoge al gobernante. Entonces hay que tener también a la gente tranquila con todo esto. Yo ahí te digo, solo saben los que están al mando de estos gobiernos si van a poder permitir que esas políticas sean sostenibles, que no solo sean coyunturales para mantenerse ahí y que la gente esté feliz y les está aplaudiendo día y noche, y que mañana o pasado pues estén realmente mal. Eso lo saben ellos, tristemente. Por eso es que no hay que tampoco, claro, nos decimos qué gran presidente, de repente, es magnífico. Habría que ver qué hay en su cabecita, ¿no? Habría que ver qué hay en la gente que los rodea. De repente no están durmiendo. ¿Quién te dice? De repente están diciendo, hoy les damos todo y mañana, ¿qué vamos a hacer? No sé, estamos haciendo esto hasta fin de año y después, no sé, algo haremos. Pero eso es jugar mucho a la suerte, ¿no? Muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Muy arriba. Claro. Te devuelvo a nuestro país nuevamente. Hay un estudio, no sé si pudiste ver, hay un estudio que la Cámara Nacional de Industrias ha emitido a través de su página y dice que estima que el 50% de las industrias bolivianas, lógicamente, manifiestan iliquidez e insolvencia durante los siguientes meses. ¿Qué opinas acerca de ese escenario tan preocupante, Walter? Es el problema por el que pueden y por lo que generalmente quiebran las empresas. No es por falta de capital, ¿eh? Porque muchas empresas pueden tener capital. Me refiero que es capital, tienen, digamos, edificios, tienen maquinaria, tienen sus camioncitos, tienen todo, pero no tienen plata. Es liquidez, ese rato, ¿no ve? O sea, tienes tu camión, tienes tu casa, tienes tu fábrica, tienes tus máquinas, tienes todo eso. Ok, no has producido este mes, así de simple. No pues si tienes que pagar una planilla, ¿no? De 50 obreros que necesitan que les pagues porque tienen familia. ¿De dónde sacas la plata? Ya, de algún lado. Ya. Pues, es que las empresas no pueden tener su plata durmiendo tampoco. No, ay, tienen grandes ahorros. No, 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 porque el empresario sabe que plata que no mueve pierde plata. Entonces, siempre su plata está moviendo en un lado, en otro, y a veces está prestada, a veces está en insumos, a veces está en materia prima, a veces han comprado otros. No la tienen en efectivo, juegan a la liquidez. El empresario se mueve a través de liquidez. Entonces llega a fin de mes, no tienes plata para pagar. ¿Qué les dices? Te hacen una huelga, te pueden hacer muchos problemas, tienes que realmente consensuar mucho con ellos, y es difícil consensuar en esa parte, no por el poder que tengan, te digo, que queda un margen, sino por una cuestión muy humana, ¿no? Decirle a esta persona, sabes que este mes no vas a comer, ¿sí? Porque tampoco puedes decir, no, tú sí tienes ahorros, tú no importa, aguántate 3 meses. No, es su derecho.
tener su salario. No ha sido su culpa también que hay este problema. Entonces, ¿ahí es problema de liquidez? Sí. Las empresas tienden a quebrar, a tener problemas, a cerrar y por desesperación a veces tienen hasta que liquidar sus activos fijos a precios bajos, disminuir lo que puedan para cubrir problemas de liquidez. Por eso el Estado tiene que de alguna manera ayudar para que las empresas, hay empresitas pequeñas. O sea, aquí en nuestro país y en todas partes del mundo hay empresas pequeñas, medianas y grandes. Y yo he dicho siempre, no pueden cortarnos a todos con el mismo nivel. Una grande tiene una estructura diferente. Una grande puede tener más acceso a muchas cosas, desde el hecho de que tiene de repente 5 abogados de planta que le pueden solucionar sus problemas, ¿me entiendes? El gerente y los 5 gerentes más que piensan mucho mejor que un empresario pequeño o un micro. Uno pequeño, donde no se dé el lujo de tener 3 abogados, no puede, está él solo a veces con la familia, ¿no? Entonces las necesidades son diferentes. Vemos tal vez haciendo una comparación con los bonos, las necesidades son diferentes. Tal vez una grande, tal vez una muy grande, no lo sé, porque un empresario grande me puede decir, oye, no hables de las grandes, nosotros tampoco tenemos plata. Yo les diría, bueno, no sé, eso solamente tú lo sabes, les diría, ¿no? Pero tal vez una grande te pueda aguantar un diferimiento del IVA perdón, del IUE de 3 meses o 2 meses, no sé. Pero una pequeña empresa, tal vez no. Tal vez necesite 6 meses para recuperarse. O un año. ¿Quién te dice, no? ¿Qué tantas cosas? O sea, una micro, te van a estar mucho más tiempo. Pero lamentablemente, y esto sí es un mea culpa y realmente además una reflexión de lo que hacemos nosotros mal, es que siempre las medidas que las hemos dado igual para todos. Diferimiento de créditos, no van a pagar ni intereses ni capital. Las pequeñas, las grandes, las chicas, todos. No debería ser así, ¿no ve? Porque una grande de repente dice, no necesito, por favor, o sea, yo pago nomás, tengo mi platita ya para pagar ese mes de crédito, es más, ni créditos tengo, ¿no? Bueno, generalmente tienen, pero ya. Pero una pequeña donde está viendo que este mes no va a subsistir, ¿no? Y ahí está el costo de la informalidad, ¿no? Ahora sí, las empresas informales, te puedo decir que de repente tienen muchos problemas, porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, ya, están ayudando a partir del crédito, ¿no ves? Ya. Pero de repente la informal no se prestaba del sistema financiero. De repente la informal, la pequeña empresita informal, se prestaba de alguna entidad que no esté regulada por la ASFI, que ahí están las legales, ¿no ves? Entre comillas. Que no sea, hay desde pequeñas empresitas que te prestan plata hasta personas naturales, ¿no? Que te prestan y saben los comerciantes, y con unas tasas de interés altísimas. A ellas no puede ahí el Estado hacer nada. Va a venir tu acreedor, el señor que le ha prestado plata, voy a poner el ejemplo del mercado Uyustus, que trabaja con una prestamista que le presta el 5% mensual para que traiga su mercadería. Listo, ahí no llega el beneficio. ¿Qué hace esa persona? El acreedor le va a cobrar y por cualquier tipo de medio, ¿no? Así El es, otro no va a así querer. es. Entonces, y ahora la informalidad comienza a tener costos bien duros también para toda esa gente. Pero alguien me diría, ¿y por qué no diferenciamos entre pequeñas, medianas y grandes? Porque es bien difícil, porque ahí se necesita realmente mucho análisis, estudio para no ser injustos, para no ponerla a una grande como pequeña y después darle miles de beneficios, ¿no? Que una grande porque hay ese riesgo moral, como te he dicho, que un rico se haga el pobre para recibir el bono familia, ¿no? El mismo riesgo, que una grande se haga la pequeñita para recibir todos los beneficios de la pequeñita. Tienen que ser realmente estudios muy objetivos para poder diferenciar, esta es pequeña, esta es mediana, esta es grande. El ASFI lo tiene. Por eso ellas sí dicen a la pequeña sí, a la grande sí, pero son las que solamente se sacan créditos del sistema financiero. Nada más, los que no están regulados, no. ¿No? Y esa valorización que ellas tienen, que la ASFI tiene, también tiene un montón de observaciones. Hay muy puntualmente, te digo, a veces cuando uno está comenzando a hacer una empresita, y esto es como un ejemplo, una empresa pequeñita, digamos, sube de categoría la ASFI, que tiene sus parámetros.
sube de categoría. Más duro es sacarse de crédito después, más requisitos, más cosas, todo. Bueno, la empresa por X o Z se reduce, ya no te bajan para darte otra vez un impulso. Ya quedaste ahí, pero oye, he vendido mitad de mis cosas, ya no gano tanta plata porque no he podido, me estoy reduciendo, por favor, dame los beneficios de una pequeña. No hay mecanismos, solamente de subida, pero ya no de bajada. ¿No ve? Entonces, ese es un problema de nuestras empresas. Lo que dice la Cámara de Industria es muy cierto. Las empresas quiebran más que todo por liquidez, no por capital, y más ahora. A ver, salí a la calle a vender un auto. ¿Quién te va a comprar si no puede ni transitar? En en la realidad nuestra, Walter, antes inclusive del coronavirus, había muchas empresas pequeñas que vivían del día a día, tú sabes muy bien, empresas que subsistían. Si hasta antes del problema del coronavirus estaban en esa situación, no quiero imaginarme qué es lo que va a suceder después. Es una realidad que la vamos a ver seguramente. Ojalá que estas empresas puedan recuperarse por mutuo propio o con la ayuda que puedan recibir de parte del Estado, ¿no? Sin embargo, yo quiero entrar a un sector en el que tú te estás moviendo ahora. Tú eres gerente general del Centro Europeo de Odontología. Estás muchos años ya trabajando ahí. Tú eres un emprendedor que se mueve en esta área también. Y precisamente hay una pregunta sumamente interesante. Dice, ¿será que el coronavirus haya valorizado la importancia de la salud en Bolivia por parte de la ciudadanía? Eso es bien interesante. Antes posiblemente la gente iba al médico cuando ya estaba en las últimas, digamos, ¿no? Ahora ya, en mi opinión, ha tomado más conciencia respecto a su salud. ¿Estás de acuerdo con esa visión, Walter? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora yo creo que la gente nos vamos a cuidar más entre nosotros. No, ejemplos muy simples. Antes un niño iba a la escuela con una gripe y te puedo asegurar que eran raros los profesores o los colegios que los devolvían a la casa. ¿No ve? Obviamente ahí hay otro tipo de problemas, ya si el papá está, no está, si lo puede ir a recoger y todo eso. Ahora vamos a ir entendiendo que de repente que si una persona llega con gripe al lugar de trabajo, ¿no? Por más que el jefe necesite que ese día esa persona trabaje a full todo el tiempo y como decimos, se ponga la camiseta, que en realidad es una manera disimulada de decirle te quedas más horas, ¿no? Tal vez lo devuelva a casa y le diga no nos contagies, cuida tu salud, cuida la tuya, cuida la de tu entorno. Yo creo que sí, yo creo que ya está ocurriendo en las familias, va a ocurrir en las instituciones, en las empresas, en la sociedad, en los colegios, en todo eso. Pero también nos pone un punto de alerta, ¿no? Para ver realmente y analizar nuestro sistema de salud público, privado, cada uno con una visión diferente, ¿no? Valorar en ese aspecto, caramba, realmente cuando decimos lo primero es la vida, lo primero es la salud, pero eso lo entendemos no muy claramente siempre, ¿no? Como tú dices, sabemos, a veces vamos al dentista cuando la muela ya nos está doliendo y la solución ya no es pues tan simple, es más costosa, es más cara si lo haces en un lugar privado, es más complicada, te toma más tiempo, puede ser hasta más dolorosa. Los problemas de salud general igual. La medicina preventiva es muy escasa aquí en Bolivia y no la entendemos, no la entendemos con decirte, oye, cuídate. Está lindo despedirnos con el cuídate, pero el cuídate es realmente hacer muchas cosas que no deberíamos hacerlas, ¿no? Para cuidarte personalmente y también cuidar a tu entorno, ¿no? Yo creo que sí, estamos revalorizando mucho. Esto nos va a servir en ese aspecto para darle esa prioridad a la salud. Y no solamente a nivel personal, eh, porque obviamente las personas van a entender todo eso, sino también a nivel estatal. El Estado de gente, independientemente del gobierno, venga a decir, bueno, prioricemos la salud. ¿Y eso qué significa? Pues primero, recursos, pongamos más platita a la salud, ¿no? Realmente que estemos preparados para muchas cosas, que entremos a un ámbito de medicina preventiva. Qué lindo que la salud en algún momento pueda llegar a todos los bolivianos con costos bajos o mejor sin costos, ¿no? Eh,
ver cómo el sector privado también se puede de alguna manera incentivar, porque tienen que haber incentivos, eso es claro, ¿no? Un médico, te digo, se quema las pestañas, 20 años estudiando, obviamente porque también quiere mejorar y tiene todo el derecho a mejorar su nivel de vida y su calidad de vida, ¿no ve? Entonces tienes que darle incentivos, porque además, si tienes ese médico estudiando 20 años o no sé, y practicando, investigando, pues de repente te dé la cura para el coronavirus, ¿entiendes? Y te haga un bien social maravilloso. Ujú. Pero si no le das incentivos, va a decir, no, o sea, ¿para qué? Si igual voy a seguir viviendo mal, no tengo ninguna motivación, pero es que la población, tu amor por la gente, está bien. Pero y el incentivo económico, ese incentivo de mejora de vida que todos queremos, ¿no? Es el empresario trabaja para mejorar la vida de ellos, de su familia, de sus hijos, todos, en realidad todos queremos mejorar de alguna manera. También el sector médico, ¿no? Entonces también tienen que haber los incentivos muy claros para los profesionales, para que te digan, oye, 20 años de trabajo, pues tu salario es tanto que te permite un nivel de vida más alto. Ahora, si eres mejor médico, pues ganas más todavía, ¿no? No pretender que simplemente por obligación vengas a hacer un trabajo que de repente no, o sea, no tenga muy buenos resultados. Entonces nos ayuda a priorizar personalmente la salud. Cada individuo yo creo que está valorando un poco más su vida en muchos aspectos, está pensando en las cosas buenas y malas que hacía para su salud. Ahora se están dando cuenta de lo que de repente significa tener una salud sana, buena, como para resistir un virus, ¿no? En comparación, decir hasta qué comía, qué tomaba, cómo dormía y cómo hacía todo esto, una valoración muy personal, ¿no? O cuándo voy al médico, o haré prevención, o en la parte dental, o en todo esto, hasta también en los otros niveles, hasta llegar a un nivel país, donde el país se da cuenta y qué hago, con una población que de repente necesita mucha más atención en salud, mucha más atención, ¿no? ¿Y qué es eso? No solamente es hacer hospitales y comprar mucho equipamiento, porque los puedes tener ahí y nadie los va a manejar ni sabe cómo manejarlos. Muy importante el recurso humano. ¿Y qué voy a hacer por los médicos? ¿Cómo los incentivo para que este señor sea investigador, como te digo, y de repente descubra la cura a esto, para que este señor pueda hacerme estas operaciones a corazón abierto que no cualquiera las hace, pues, ¿no ve? Entonces el Estado tiene que también dar esos incentivos. Sí, sí, ese es un resultado que lamentablemente tras una penosa y muy dura realidad que nos toca vivir ahora, es un resultado que sí nos va a ayudar en un futuro. Sí, ¿no? Sí. Definitivamente este tema del COVID-19 nos está dejando muchas lecciones, ¿no? Muchas cosas que aprender, muchos errores que tenemos que corregir a todo nivel, ¿no? A nivel país, a nivel del sector económico, del sector salud, etcétera, ¿no? Pero sobre todas las cosas yo pienso que vamos a aprender, ¿no? Tenemos que aprender si queremos seguir hacia adelante, ¿no? Hay un tema sumamente interesante a colación, Walter. A partir de esta problemática del coronavirus, ¿qué es lo que deberían ofrecer los hospitales, las clínicas, los consultorios para minimizar los riesgos de contagios de todo tipo de enfermedades? Ahora la gente es mucho más susceptible. ¿Cuáles deberían ser por lo menos las medidas preventivas o correctivas que deberían de tomar todos los centros médicos, llámense privados o públicos? ¿Qué es lo que recomendarías tú, Walter? Ahí yo te puedo hablar en la parte dental, porque es la que yo conozco, ¿no? La que dominas, digamos, ¿no? Un emprendimiento que nos ha costado mucho, es un emprendimiento familiar, ¿no? Como nosotros debe haber muchos odontólogos y mucha gente que está metida. Y obviamente, te digo, en la parte dental, ahora sí nos ponemos en otro contexto, totalmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, los protocolos que deben tener todos los colegas, ¿no? Ahí tal vez podríamos dividir tanto en el campo interno como en la parte externa. Primero hablaremos de la parte interna, que es la más simple, que son los protocolos que de repente muchos los seguimos, la parte de esterilización, que es muy propio de la institución y muy propio del dentista, muy propio del odontólogo. Y vuelvo a decirte, con una comparación, permíteme compararlo con el presente del Salvador. Pero ¿en qué se relacionan? Claro, que yo sé cuán bien he esterilizado mi instrumental, que solamente yo sé si ha agarrado un espejo o un forceps y le he pasado por el lavamanos y lo he metido
de una boca a otra. Solo yo sé, ¿no ve? Ahí está justamente la reflexión y la valoración que cada odontólogo, cada profesional tiene y su moral propia. Nadie lo va a ver. No tiene que hacerlo porque lo ven o lo persiguen o lo van a castigar si no lo hacen. Es su responsabilidad. Los protocolos te lo dicen. La ley te lo dice. Tienes que hacer esto. Pero hazlo no porque te controlen, hazlo porque realmente quieres cuidar la salud de la gente que está ahí, ¿no? Y no llegar al extremo donde realmente llegues a tener un problema, una infección tremenda y te van a hacer un lío y te van a cerrar tu consultorio, ¿no? Porque hay que abaratar costos, ¿no? Es otra triste realidad. Y ahí viene la parte externa que te decía de la supervisión. Nosotros como centros dentales estamos supervisados, también tenemos una competencia, un dentista compite con otro y muchas cosas, ¿no ve? Y entra la supervisión. En Bolivia, la supervisión tal vez debería ser más homogénea, llegar a todos los rincones, es bien difícil. Es hacer una especie de policía de consultorios, ¿no ve? Porque hay muchos consultorios donde esta regulación, esta fiscalización no llega. No llega. Mínimamente, claro, debería verse y visitarse todos los consultorios, todos, ¿no? Claro, Bolivia a veces nos pone tantas cosas sui generis, donde tú te haces ver y todos te caen. Por eso es que a veces nadie quiere hacerse ver, nadie quiere hacerse ver. Eso Todos es lo triste. trabajan, o muchos trabajan bajo el radar, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero lamentablemente también brindan el servicio, ¿no? Y a veces, bueno, ahí sucede esa parte informal, te diré también, dentro de la odontología, donde no hay condiciones de esterilización, de asepsia, protocolos, calidades y todo aquello. Y me estoy refiriendo solo al ámbito profesional técnico, ¿no? Versus otros visibles, ¿no? Que tal vez tratamos de hacerlos y no deberíamos hacerlo solo porque nos fiscalizan, sino porque esa es la forma de trabajar y de hacer el bien y realmente hacer un trabajo profesional a la gente que te está viniendo a tu consultorio. Por ejemplo, te digo, según normativa, todo lo instrumental en Bolivia debería ser esterilizado en aparatos que se llaman autoclaves. Un autoclave es un aparato que genera mucho calor y presión, ¿ya? Y por esa combinación de presión interna y calor, te saca todos los microbios y todas las bacterias y los gérmenes que hay en un cierto instrumental. Una tijerita, un espejito, una pincita, todo, ¿no? Y para meterlo ahí, obviamente hay procedimientos, tienes que embolsar, tienes que hacer, cuesta plata. Así deberían ser todos los consultorios. Ojalá, ojalá los colegas hagan eso. Así tienes una seguridad de poder sacar un instrumental y hacer un corte en la boca de otra persona y saber que no le vas a transmitir ningún germen. Así tienes la seguridad, ¿no ves? Ojalá lo hagamos, ¿no? Claro. Antes de que alguien venga como policía y nos comience a controlar y a decir por qué no lo haces, que eso es lo difícil. Entonces hay de ambos. También en la odontología, también tenemos informalidad. Ahora la informalidad se mide de muchas maneras. O sea, no se puede decir, este es informal, este no, porque son grados de informalidad. Puede haber un centro dental o un consultorio que paga impuestos, da factura, más costos, ¿no ve? Que sigue bajo la ley, claro que está bajo la ley. Todos deberían hacerlo. Hay otro, el de la esquinita, que no lo da, pues baja los costos. Como en Bolivia y como en todas partes del mundo, un factor de decisión es cuán caro es algo. De repente yo no tengo plata, me voy al más baratito, no me da factura, ¿no ve? Y este otro da factura. Bueno, puede ser que los dos sean excelentes profesionales, pero socialmente ya hay un problema. Este está aportando, este está dando muchas cosas y este otro no. ¿No ve? Por eso puede bajar sus costos. Más allá de eso, los problemas técnicos como tales, informalidad en otros aspectos, este tiene sus licencias, costos anuales y todo lo que de repente nuestras autoridades nos imponen a veces en coordinación, y eso hay que decirlo, porque la autoridad tiene que también entrar y saber cuáles son las cosas que puede uno hacer dentro del consultorio y no, ¿no ve? Cumple con todo, el otro no. Costos más bajos. Se llenan los pacientes aquí y estos difícilmente sobreviven a veces en esas circunstancias, ¿no? Y ahí, claro,
el odontólogo, y no solamente eso, la informalidad te va a reducir costos, claro que te va a reducir costos. Y esto solo es complicado, pero estamos hablando de salud. En salud tenemos que reducir costos. O sea, cuando una persona va y te dicen, perdón, te dicen una campaña 3 por uno, 4 por uno, 5 por uno, por favor. O sea, yo soy el primero que digo, por favor, o sea, ¿cómo puede haber un 2 por uno en algo de salud? O dos situaciones. O es que antes ganabas el doble y te das el lujo ahora de ganar la mitad o más, y todavía sigues ganando, por eso puedes bajar tu precio a la mitad. O segundo, vas a reducir costos de alguna manera. ¿Y cómo vas a reducir costos? Si el material bueno cuesta tanto, si una estabilización cuesta tanto, si una enfermera cuesta tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de esterilizar? ¿Vas a usar material de quinta? De alguna manera tienes que poder decir eso. Por eso hasta las autoridades que ven esta parte de servicios al consumidor, la AJ, que es esta también otra autoridad que interviene en estas promociones y 2 por uno, 4 por uno, que no las entiendo en el sector salud. O sea, ven, te voy a operar a vos y a tu hijo a 2 riñones en uno. Existe eso en salud, por favor, ¿no ve? Eso es también para productos de los precios son conocidos. Si tú vas a comprar un X producto, una cerveza X, sabes cuánto cuesta. Y si alguien te dice a mitad de costo, sabes cuánto va a ser la mitad. Te pregunto, ¿cuánto cuesta una endodoncia multiradicular? No sé, pero yo te voy a engañar, pues te voy a decir a mitad de costo. No sabes si te estoy dando a mitad de costo, te estoy ganando, qué estoy haciendo o en qué me estoy reduciendo los costos para decirte que supuestamente es a mitad. ¿Entiendes? En la parte privada tenemos esos problemas y muchos más, Bueno, y seguro. muchos más. He visto promociones y hasta de otras instituciones, todo eso. Ahora, esa es la parte privada, la que a nosotros nos toca, la que yo vivo todos los días y tenemos que jugar muy duramente como empresarios, queriendo, o sea, estando en esta formalidad, pero compitiendo con un sector o muchos colegas que de repente tienen grados de informalidad más profundos, no tienen licencias, no pagan impuestos, no han renovado esto, no tienen autoclaves, no tienen nada de eso, atienden bajo las gradas de su casa, pero es barato, pues, pero es barato, ¿no ve? Y hay que competir. Eso es bien difícil. Por eso la salud, no solamente en Bolivia, en todas partes del mundo, en la parte privada tiene que estar muy bien regulado. Y el ente regulador aquí debería ser muy fuerte, no solo en La Paz, en todo Bolivia. Y quizás ahí sí se puede hacer una analogía con el sector médico. Lo mismo debe pasar en el sector médico, me imagino, no sé, ellos también sus propias cosas, ¿no? En la parte Ah, privada. Y obviamente la salud pública tiene otro análisis, es otra cosa, ¿no? Es muy diferente porque ahí bueno, algo ya hemos hablado antes, tiene que haber también incentivos muy buenos para que los profesionales sean de primera categoría, ¿no? Tiene que haber incentivos muy buenos para que yo esté de acuerdo a ir a trabajar en una institución pública y bueno, y ponga lo mejor de mí. No entremos en ámbito, yo voy a dar lo mejor porque siempre soy así, no. Tiene que haber el incentivo muy claro para que independientemente seas de buen corazón o seas no de tan buen corazón, ese incentivo te lleve a hacerlo mejor, ¿no? A hacerlo mejor. Pero en lo privado así trabajamos, lamentablemente así trabajamos. Entonces, instituciones que entramos en lo formal, que es difícil, y no solamente ese problema del sector de salud dental, debe ser de muchos sectores que viven lo mismo, ¿no? Formalidad versus informalidad, costos bajos, costos altos, mismo mercado, mismos clientes. El precio, a ver cómo podemos sobrevivir. Por eso es que nuestra informalidad crece. Y a veces las autoridades, por tratar de ponernos cosas más difíciles, parece que, por favor, o sea, revisemos un poco las experiencias de otros países, veamos, cuando las trabas son muy duras, no generan bienestar, generan informalidad. Si yo te pongo trabas muy duras para que tú seas formal y te veo y sé que no las vas a cumplir, pues te estoy dando un empujón tan fuerte a decirte, oye, esto está muy difícil, vete a lo informal, porque no voy a poder cumplirlas tanta exigencia, tanta exigencia. Por eso es que nuestras autoridades, creo yo, que para lanzar algún tipo de políticas siempre deberían consensuarlas, por lo menos intercambiar ideas, socializarlas con los actores, con lo que hacen eso día a día. Yo te puedo decir, no podría ponerme a trabajar como un funcionario público que domina la parte
no sé, de políticas sociales y todo eso, porque de repente hay gente mucho más preparada que yo que ha vivido muchos años en ese sector. Pero tampoco creo que alguien que quiera regular un sector no sepa nada de ese sector, ¿no? Ya, es odontólogo, pero nunca ha tenido un consultorio privado. No sabe lo que es luchar ahí adentro, estar el día a día, ¿no ve? Entonces, está bien, ya no sabe, pero por lo menos que abran esa puerta y decir, vengan, señores odontólogos, a ver, hablemos, ¿cómo podemos regular y mejorar esta profesión para que el efecto bien claro sea una mejora de la salud dental de la población? Porque ese es el objetivo de todos, ¿no? Lo regularemos bien, bien, de tal manera que este es un objetivo grande. Se dice una participación, pero que tiene que ser encabezada por el sector público. Sector salud es una de las áreas más delicadas, más sensibles, pero creo que las autoridades en el rol que les corresponde, yo pienso que a partir de ahora más que nunca tienen que hacer su trabajo en mayor esfuerzo, ¿no es cierto? En lo particular, estimado Walter, ¿qué es lo que está haciendo el Centro Europeo de Odontología a partir de esta problemática de la cuarentena? ¿Qué es lo que va a hacer una vez que se levante la cuarentena? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué medidas están tomando ustedes para darles alguna tranquilidad, alguna seguridad de que los servicios dentales que ustedes están ofreciendo a sus clientes van a ser, valga la redundancia, garantizados? Bueno, hablando de nosotros exclusivamente, te puedo decir que ya nosotros habíamos comenzado antes de las cuarentenas, ¿no? Con este tema de las posibles infecciones masivas. Para ser muy concretos, llegaba un paciente y se le pedía que se lave las manos, ¿no? Todavía había algún reticente que no quería, ¿no? Le decía, póngase el bolsito en las manos. No estábamos como ahorita, porque ahora hasta para entrar al supermercado te hacen eso, ¿no? Pero nosotros ya lo estamos haciendo. Lamentablemente el dentista tiene un contacto directo con lo que es saliva, un contacto directo con lo que son los receptores del coronavirus, parte respiratoria, ¿no? O sea, muchas otras profesiones médicas o especialidades no la tienen. Los dentistas van directamente a la boca y a las fosas nasales y están respirando y están ahí mismo. Obviamente hemos tenido reuniones de corrección con nuestros odontólogos para tomar medidas de seguridad, todos protegidos. Nosotros sí sabemos lo que es usar barbijo, bueno, no solamente de ahora, sino de mucho tiempo, desechar el barbijo en su momento, no veo, o sea, no tenerlo humedecido y todo aquello. Hemos tomado muchas medidas de desinfección también en la clínica, hemos limpiado perillas de las puertas de los baños todo el tiempo, ¿no? Es totalmente obligatorio el uso de lentes o mascarillas en los doctores. Nuestros recepcionistas han creado esa última dinámica y nuestros clientes, quizás alguno que nos está escuchando, lo va a corroborar, ¿no? De que hasta desde la persona que te abría la puerta tenía el barbijo y el gorro, ¿no? Que así debería ser. Entonces, cuidando mucho al cliente, sabemos que estamos muy expuestos. No sé cómo nosotros y el sector dental vamos a afrontar este tema, porque aún así levantar las cuarentenas, bueno, tenemos que tratar con mucho cuidado la parte dental, ¿no? Las personas igual siguen con dolores de muelas, igual siguen con los dientes chuecos, igual tienen problemas de fonación, de masticación, de todo. Y obviamente eso es parte de la salud de las personas. Lo que te puedo decir es que maximizando, vamos a decir, los protocolos que tal vez dan las organizaciones mundiales o panamericanas de salud, también nuestros colegios de odontólogos, ¿no? Nosotros sí, o sea, sabemos que es costo, pero tal vez con la experiencia que tenemos siempre hemos priorizado nuestros beneficios de largo plazo y no los de corto, ¿no? Por eso es que tal vez estamos ya muchos años y tenemos clientes muy fieles, ¿no? Que siempre nos han referido por el cuidado que hemos tenido en todo y bueno, lo vamos a seguir haciendo, más aún ahora, ¿no? Con cosas muy prácticas como la que te decía. Son costos que hay que afrontarlos, pero que nos garantizan que no tengamos problemas, que la gente no se sienta insegura en nuestro centro y que siga viniendo, ¿no? Y bueno, como ya te dije, eh, emprendedor es bien difícil, no es como decir emprendedor sinónimo de que no es pobre, no, 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 porque los emprendedores en cualquier tipo de negocio, sabes que
al día siguiente de que nos pasa algo, podemos perder hasta la casa, si es que la tenemos, o el, o el pequeño auto que nos estamos comprando a crédito, o absolutamente todo, ¿no? Es bien difícil, es bien difícil. Y esas diferencias entre formal e informal también nos matan. Pero por el otro lado tenemos visiones más abiertas en el sentido de decir, yo quiero que este paciente, si bien hoy día no me va a hacer ganar mucha plata, pero quiero tenerlo 10 años. Quiero que me traiga toda su familia, ¿no? Ahí sí voy a ganar a los 10 años. Entonces, para eso tengo que cuidarlo, tengo que tratarlo bien, tengo que ver que él se sienta a gusto en esta institución. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Medidas de seguridad, todas, desde el uso de barbijo, nuestros instrumentales son todos esterilizados en autoclave, con las bolsas que se utilizan desechables, incluso llega el paciente y nosotros abrimos el envase, el sobre delante de él. Por ejemplo, un paciente no sabe, y esto de repente te ha pasado a ti, Ramiro, si cuando has ido al dentista te succionan la saliva, ¿no ve? Con un aparatito, te succionan. Hay una canulita anal de ese aparatito que es de plástico. Tú no sabes si te la han cambiado o venía del anterior paciente o de hace 3 más. Y tal vez uno de esos tenía coronavirus o alguna cosa más grave. ¿Quién te dice eso? ¿Cómo sabes que tu dentista lo ha cambiado? ¿Cómo sabes si tu dentista ha esterilizado esa piecita donde viene la puntita del torno que a nadie le gusta? ¿No ve que ahora es una alta velocidad? Porque no es solamente esterilizar la fresa que se llama, o sea, la broquita. Hay que esterilizar el manguito. No sabes si lo han esterilizado. No sabes si el dentista se ha cambiado los guantes para atenderte a ti o te atendí con los mismos guantes de hace 10 pacientes atrás. Todas esas cosas no sabes. Sería lindo que los centros incluso muestren, ¿no? Muestren. Nosotros tratamos muy delicadamente, obviamente, para mostrarle al paciente que sí se estaban cambiando los guantes, de que sí estamos usando una canulita para succionar la saliva nueva, ¿no? De que los barbijos que utilizamos son desechables, ¿no? De que el barbijo del doctor no está humedecido, de que el instrumental dental está pues esterilizado a nivel de autoclave, o sea, al vacío, con presión y con temperatura alta, limpieza permanente de todas las habitaciones. Hasta hay protocolos y están instaurados en Bolivia, pero yo no sé si hasta dónde también vemos si se cumple o no, donde tienes un basurero para cosas orgánicas, para residuos orgánicos y otro para residuos no orgánicos. Es decir, en uno metes, no sé, tus pedazos de muela, todo lo que lleva sangre y todo lo demás, y en otro puedes meter servilletas, papeles y todo lo demás orgánicos, no orgánicos, ¿no? Hasta así debería hacerse. La recolección de basura debería hacerse así en los centros dentales. ¿Qué haces con las agujas infectadas o con las agujas, bueno, infectadas, utilizadas? Hay que ponerlas en un recipiente, en un depósito y tienes que llamar a un servicio de la alcaldía para que las venga a recoger. Costo, ¿no? Porque hasta eso te cobran. Entonces, todo eso hay que ver, pero es lo más o menos nosotros tratamos de hacer. Y además de otras cosas más en lo que se refiere a la atención al cliente como tal para que se sienta a gusto, ¿no? Claro, claro. No, y de eso, Walter, yo puedo dar fe, conozco las medidas que ustedes toman mucho antes de la aparición del coronavirus, ¿no? Por eso precisamente a veces la gente prefiere pagar un poquito más porque está seguro de que el servicio que van a recibir de parte de ustedes contempla todas las medidas de seguridad y de bioseguridad también, ¿no? Querido Walter, como siempre ha sido un gusto compartir contigo, aprendemos bastante, yo creo, estoy seguro que nuestra audiencia también se ha sentido bastante ilustrada con todas las opiniones que tú nos has dado en esta ocasión. Te agradezco muchísimo, Walter, nos hemos extendido un poco más de una hora. No sé si tienes algún comentario final, a manera de conclusión, de cierre, de resumen o de recomendación finalmente, Walter. Bueno, mira, hemos tratado tantos temas, Ramiro. Eh, yo, a ver, primero te felicito por hacer este tipo de charlas. Tienes Gracias. una audiencia ahorita que está siguiendo todo esto. Ojalá haya servido de algo lo que hemos hablado. Tratamos de hablar en idioma simple para que todos entendamos. Tú lo estás haciendo factible con esto. Y nada, mi recomendación a la gente en este momento de coyuntura tan difícil,
Yo te digo personalmente, no logro todavía entenderlo ni estructurarlo, ¿no? Porque hasta en algún otro momento te puedo decir cómo puedo prever que ver la economía boliviana. Y muchos economistas también lo pueden hacer, pero esto no sabemos. No sabemos cómo acaba este nuevo orden que vamos a comenzar y todo aquello, ¿no? Simplemente que aquí sí tienen que aflorar los sentimientos más que los intereses. Eso te puedo decir, que ese amor que le tienes a tu hijo, que le tienes a tu esposa, que le tienes a tus padres, se manifieste, que tal vez lo puedas hacer extensivo, ese mismo amor a un compañero de trabajo, quizás a tu vecino, y así vayas agrandando tu círculo. Y tal vez ya veas al de más allá no como tu enemigo, sino como tu amigo, que también algo de cariño le puedes tener y no le hagas daño, ¿no ve? Y así agrandar tu círculo y de repente, mágicamente, llegues a ver que el que te está gobernando, no hago publicidad para nadie, pero de repente está pensando en tu bien y no en tu mal, ¿no ve? Entonces, de repente llegamos a ese momento, y si todos tal vez trataríamos de hacer eso, de repente veríamos que el mundo se vuelve más grato para todos nosotros, ¿no? Pensando que, eh, o sea, manifestando ese sentimiento de mucho amor, mucho cariño, y ampliando cada vez más, y no viendo a la gente con ganas de ni como enemigo, ni como a quien criticar, ni que como lo hace mal todo, y que no sirve y todo esto, sino empatía y todo eso que es lo que tal vez ahora estamos aprendiendo a malas, pero ni modo. Así es, así es. Comparto Mm. definitivamente contigo los criterios que tienes. Igual nosotros siempre tratamos de aportar desde nuestro lugarcito, desde nuestra empresa, desde lo que hacemos. Tratamos siempre de ser empáticos con la gente, de contribuir a que puedan salir adelante, ¿no? No queremos hacer el rol más sencillo que es criticar y juzgar. Queremos nosotros aportar desde donde nos corresponde. Agradezco una vez más tu tiempo, tu paciencia, querido Walter. Como siempre, valoro mucho los comentarios, la enseñanza que tú nos das. Una vez más, gracias Walter y ojalá podamos estar en conversación en otra oportunidad con temas quizás más gratos, Walter. Gracias una vez más, Walter. A ti, Ramiro, que esté muy bien. Hasta luego. Ok, ok. Chao, chao, Walter.